Existe una vieja leyenda en la música que dice que, para alcanzar la cima absoluta, debes dejar algo a cambio en el cruce de caminos. Ninguna banda encarna este mito mejor que Led Zeppelin. En los años 70, no solo eran la banda más grande del mundo, eran intocables. Pero detrás de los estadios llenos y los jets privados, había una sombra que crecía con ellos. Accidentes inexplicables, pérdidas devastadoras y un guitarrista obsesionado con el conocimiento oculto. ¿Fue solo mala suerte o el precio de la gloria fue demasiado alto? Esta es la historia oculta de los dioses del rock. Bienvenidos a la historia de Led Zeppelin. El pacto, la sombra y la gloria. Para entender el mito, primero hay que entender el milagro. Londres, 1968. Jimmy Page ya era un guitarrista de sesión legendario, pero quería algo más. Quería una banda que combinara la luz y la sombra. Una fuerza musical que fuera pesada como el plomo y ligera como el aire. Reclutó a Robert Plant, un cantante con la apariencia de un dios nórdico y una voz que podía susurrar o gritar con la misma intensidad. Luego a John Paul Jones, el genio silencioso, un arquitecto musical capaz de tocar cualquier instrumento. Y finalmente, a John Bonham, apodado Bonzo, una auténtica fuerza de la naturaleza en la batería, cuyo ritmo era el corazón atronador de la banda. Desde el primer ensayo, en una pequeña habitación, supieron que eso no era normal. La química fue inmediata y casi aterradora. Tocaron Train Kept a Rolling y el cuarto pareció explotar. La combinación de la furia de Bonham, la melodía de Jones, el rugido de Plant y la visión de Page creó un sonido que nunca antes se había escuchado. Era blues, era folk, era rock, pero era algo completamente nuevo y poderoso. En menos de un año, lanzaron su primer disco y conquistaron América de la noche a la mañana. Sin sencillos en la radio, ni grandes campañas de marketing. Su reputación se construyó en el escenario, donde su energía era tan abrumadora que el público quedaba en trance. Eran 4 elementos distintos que juntos formaban una fuerza imparable. Pero Jimmy Page no era un rockero común. Era un hombre culto, misterioso y profundamente interesado en lo esotérico y el ocultismo. Mientras otros músicos leían revistas de coches, Page leía libros antiguos sobre magia, alquimia y filosofía hermética. Y esa influencia, esa fascinación por lo desconocido, empezó a filtrarse en la banda. No solo en la música, sino en su aura. Led Zeppelin no daba muchas entrevistas, no sacaba sencillos populares. Eran un enigma. Construyeron una pared de silencio a su alrededor, dejando que la música y los mitos hablaran por ellos. Y el arquitecto principal de ese mito era Jimmy Page. La obsesión de Jimmy Page con lo místico lo llevó a comprar una propiedad legendaria, Boleskine House, a orillas del lago Ness, en Escocia. Esta casa no era una mansión cualquiera. Había pertenecido a Aleister Crowley, el famoso y controvertido ocultista y escritor de principios del siglo XX. Crowley practicaba rituales en esa casa, y se decía que el lugar estaba impregnado de una energía oscura. Page no solo compró la casa, se convirtió en uno de los mayores coleccionistas del mundo de objetos relacionados con Crowley, manuscritos, primeras ediciones de sus libros, incluso sus túnicas ceremoniales. Para Page, el arte y la magia eran esencialmente lo mismo. La capacidad de provocar cambios en la realidad a través de la fuerza de la voluntad. Y esa filosofía se convirtió en el eje de la banda. El punto máximo de este simbolismo llegó con su cuarto álbum, el disco sin título conocido popularmente como Led Zeppelin IV. En un acto de rebeldía total contra la industria, Page decidió que no pondrían ni el nombre de la banda ni el título del álbum en la portada. En su lugar, cada miembro eligió un símbolo antiguo que lo representara. John Paul Jones eligió un círculo con 3 óvalos, que simboliza la confianza y la competencia. John Bonham escogió 3 círculos entrelazados que representan la trinidad de hombre, mujer e hijo. Robert Plant diseñó su propio símbolo, una pluma dentro de un círculo, inspirado en la antigua civilización de Mu. Pero el símbolo de Page, conocido como Zoso, fue el que generó más especulaciones.
Es un glifo alquímico cuyo significado exacto Page nunca ha explicado del todo. Para los fans, era la confirmación definitiva. Zeppelin no era solo una banda, estaba operando en otro nivel de conciencia, canalizando fuerzas antiguas. Pero cuando juegas con fuerzas que no comprendes del todo, a veces la balanza se inclina en tu contra. La banda estaba en la cima del mundo, pero la sombra comenzaba a acechar. A mediados de los años 70, Led Zeppelin ya no era una banda, era un imperio. Volaban en su propio avión privado, un Boeing 720, bautizado como The Starship, con habitaciones, un bar y hasta una chimenea eléctrica. Vivían una vida de excesos que se convirtió en leyenda, llenando estadios en todo el mundo y ganando más dinero del que podían gastar. Parecía que nada podía detenerlos. Pero entonces, lo que algunos llaman la maldición empezó a manifestarse. En agosto de 1975, mientras estaban de vacaciones en la isla de Rodas, en Grecia, Robert Plant y su familia sufrieron un gravísimo accidente automovilístico. El coche que conducía su esposa se salió de la carretera y cayó por un barranco. Plant se fracturó el tobillo y el codo. Su esposa sufrió heridas aún más graves. La recuperación fue larga y dolorosa. Plant pasó meses en una silla de ruedas y la gira mundial que tenían planeada tuvo que ser cancelada. La banda se vio forzada a grabar su siguiente disco, Presence, con su cantante sin poder caminar. El álbum es oscuro, tenso, un reflejo del dolor y la frustración que sentían. Pero el golpe más cruel, el más devastador, llegó 2 años después. En 1977, durante una masiva gira por Estados Unidos que rompía todos los récords, Robert Plant recibió una llamada telefónica que destrozaría su mundo. Su hijo de 5 años, Karak, había fallecido repentinamente a causa de un virus estomacal. La gira se canceló de inmediato. El dios dorado del rock, el hombre que cantaba sobre batallas épicas y paraísos místicos, se enfrentó a la tragedia más humana y desoladora. El dolor de Plant fue absoluto. Se retiró a su granja en Inglaterra, lejos de la música y de la banda. Se dice que este evento creó una grieta irreparable entre él y Jimmy Page. Plant, en su desesperación, comenzó a sentir que la oscuridad que rodeaba a la banda, las obsesiones esotéricas de Page y la energía que invocaban, habían traído esta mala energía, este precio terrible. Se preguntó si toda la gloria, todo el éxito, valía la pena a cambio de un sufrimiento tan inmenso. El sueño de Led Zeppelin se había convertido en una pesadilla. Después de la muerte de Karak, la banda se tomó un largo descanso. El futuro era incierto. Intentaron regresar en 1979 con el álbum In Through the Outdoor. Es un disco muy diferente, dominado por los teclados de John Paul Jones y con un tono más melancólico. Era un intento de seguir adelante, pero algo se había roto para siempre. La magia, la fuerza invencible, ya no estaba allí. La sombra final, la que apagaría la luz de Led Zeppelin para siempre, llegó el 25 de septiembre de 1980. John Bonham, el corazón atronador de la banda, el baterista que muchos consideran el mejor de la historia, fue encontrado sin vida en la casa de Jimmy Page en Windsor. Había fallecido mientras dormía, asfixiado, tras un día de consumo excesivo de alcohol durante los ensayos para una nueva gira. Tenía solo 32 años. La noticia fue un shock devastador. Para los otros 3 miembros, la idea de continuar sin él era impensable. Bonham no era solo el baterista, era el motor, el ancla, el alma rítmica de Led Zeppelin. A diferencia de tantas otras bandas que simplemente reemplazan a un miembro caído y siguen facturando, Led Zeppelin tomó una decisión honorable y definitiva. Unas semanas después, emitieron un comunicado de prensa simple y directo. Hemos decidido que no podemos continuar tal como somos. Y eso fue todo. Sin giras de despedida, sin dramas públicos. El gigante más grande del rock cayó en un silencio absoluto. El pacto, si alguna vez existió, había llegado a su fin. Entonces, ¿hubo realmente un pacto? ¿Vendieron sus almas en un cruce de caminos a cambio de un éxito sobrehumano?
Probablemente no. Al menos no en un sentido literal. Lo que sí hubo fue un grupo de genios musicales que volaron demasiado cerca del sol. Vivieron la vida al límite absoluto, con una intensidad que era tan destructiva como creativa. Jimmy Page no invocó demonios, pero sí creó una mística, una leyenda tan poderosa que hizo a la banda inmortal un aura de peligro y misterio que la separó de todas las demás. Pero la vida real, con sus tragedias, sus accidentes y sus excesos, les cobró una factura muy alta. La historia de Led Zeppelin es una tragedia griega moderna. La historia de Ícaro, del ascenso meteórico y la caída inevitable. El mito del pacto es, en realidad, una metáfora de su ambición desmedida y de las consecuencias de vivir una vida sin frenos. Hoy, décadas después de su final, su música sigue teniendo un poder que ninguna otra banda ha logrado replicar. Sigue sonando atemporal, misteriosa, peligrosa y perfecta. Su legado no es solo un puñado de canciones, es un universo entero de mitología y sonido. Como dice la letra de su canción más famosa, y ella está comprando una escalera al cielo. Tal vez nunca llegaron al cielo, pero en su viaje nos dejaron la banda sonora perfecta para intentarlo. Y así, Led Zeppelin se ganó su lugar eterno en la historia. Los gigantes que caminaron entre la luz y la sombra, los dioses caídos del rock. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima leyenda.